Y aquí viene que es la función social. Y dice, oiga, busquemos como la comunidad, ¿sí? La comunidad, los campesinos, los agrícolas, los trabajadores del campo, ¿sí? Ellos cómo pueden venir a utilizar, a tener esa función social de la propiedad. Entonces es muy interesante. Tener ese acceso justo a la tierra siendo trabajador del campo. Exacto. Entonces, oiga, el Estado tiene cuántas miles de hectáreas por todo el país regadas sin hacer, sin producir. ¿El dueño quién es? El Estado. Y a la hora de la verdad, pues hay personas que tienen la necesidad, tienen el conocimiento, saberes del campo y lo pueden utilizar a bien, a producir y a crecer la economía del país. Como tercero, obviamente el tema de las limitaciones de las ubicaciones. Recordemos que el INCORA, o bueno, toda la parte administrativa obedece también a voluntad política. Yo sé que van a decir varias teorías, teóricos, pero la voluntad política es muy importante porque es que si yo soy el director del INCORA en este momento, la Agencia Nacional de Tierras, pues puedo extralimitarme en adjudicarle amigos, ¿sí? O pagar favores, como se dice en el coloquial, ¿sí? Y eso genera una especie de adjudicación como un terrateniente, pero el Estado. Entonces, la misma sentencia dice, oiga, pues los que ya tienen baldíos, pues no pueden pedir más baldíos, pues toda esa, por así decirlo, análisis frente a la limitación. El interés particular no es válido, exacto. Entonces empieza eso. Y como cuarto elemento y muy importante es que posiciona al trabajador del campo, sobre todo al campesinado, como lo dice nuestra Constitución en los artículos 40, se me escapan en estos momentos, pero habla sobre el trabajador del campo y es, oiga, ¿cómo ponemos a función social, cómo les ponemos ese baldío a funcionar, a operar para el trabajador del campo? Y eso hace un posicionamiento muy interesante porque le genera todo un espectro, por así decirlo, agrario, de que toma la tierra, después le doy la unidad productiva, después le doy los insumos, la capacitación y quiero ver esa meta producto, después se la compro. Eso viene una cadena de valor muy interesante. Pero es esa jurisdicción agraria que al final, recordando que en Colombia hay muchas cosas que han pasado en los últimos años, tenemos el conflicto armado, tenemos por ejemplo el tema de expropiaciones, tenemos el tema de desaparición, de que lo sacan los del territorio, entonces eso genera muchos ecos. Ok. Si tú me tenías otra pregunta. Bueno, ya nos encontramos aquí con la doctora María Alejandra Robles Abril. Ella es experta en la jurisdicción agraria. Un gusto tenerla aquí como invitada, doctora María Alejandra. Buenos días. Buenos días. Bueno, continuando con la línea jurisprudencial de la cual ya nos retroalimentó el doctor Joson Ramírez, quisiera tocar un tema muy importante y es que dentro de esta línea jurisprudencial tenemos en cuenta una sentencia de tutela. Si bien tenemos muy en claro que la tutela genera efectos interpartes, en este momento en nuestra línea la estamos mencionando. ¿Por qué se genera este fenómeno que estamos mencionando la tutela dentro de una línea jurisprudencial que se supone nos afecta a todos? Normalmente la tutela, como ya lo mencionaste, Lady, tiene efectos interpartes. Sin embargo, este caso es excepcional, al igual que es excepcional incluir una T en una línea jurisprudencial. Pero después de una manifestación que tuvo la Sala del Contencioso Administrativo, nos menciona que el general es el efecto interpartes. Sin embargo, cuando el derecho fundamental de la tutela afecta a otras personas que no son partes directamente, pero aún así están afectándolos, la excepción que se propone es que sea erga omnes, con efectos erga omnes. Por lo tanto, consideramos importante incluir esta tutela dentro de la línea jurisprudencial. Ok, entiendo. O sea que cuando un caso en concreto se apoya a una sentencia que es interpartes, también va a coger esa decisión a mí como persona particular en ese mismo caso. Exactamente. Ok, entiendo, doctora. Muy bien. Siendo así, la sentencia que mencionamos es la T052 de 2017. ¿Qué aportes nos trae esta sentencia T a nuestra jurisdicción agraria? Al ser una sentencia de tutela y al enfocarse en una población que es considerada como minoría, nos aporta un efecto erga omnes, por lo tanto encaja para poder incluirla acá como excepcionalmente.
manifestándonos la importancia de reconocer y proteger los derechos colectivos de las comunidades rurales y campesinas. Nos propone que los derechos fundamentales que más protegen a las comunidades étnicas, según el fallo de la sentencia T, están la subsistencia, la identidad étnica y cultural, la consulta previa y la propiedad colectiva de la tierra. Se consideran derechos que son inalienables, intransmitibles e imprescriptibles. Sí. Subrayando también la necesidad de que la protección de estos derechos se realice con una perspectiva especializada y diferenciada. Por lo tanto, aportan a la creación de una jurisdicción agraria al momento de incluir un enfoque diferencial a esta población que es una minoría. Ok, entiendo. O sea que el acceso a tierras que tienen los campesinos se le hace como ese punto diferencial. Son campesinos, tienen ese acceso a la tierra y merecen un punto diferencial. Exactamente. Ok. Bueno, doctor Joshua, le agradezco su intervención. Nos queda muy en claro el impacto que tiene esta sentencia en cuestión de adjudicación de baldíos y ese paso gigantado que nos da para la jurisdicción agraria. También se puede mencionar como ese marco legal más sólido. Y así, pues procedo a tocar la sentencia 006 de 2002. ¿Qué paso o qué vista nos trae, qué panorama nos trae esta jurisprudencia para la jurisdicción agraria? Bueno, precisamente en la anterior pregunta hablamos en lo último sobre el trabajador del campo. Eso emana en la Constitución del 91. Y vamos a entrar un poquito más a detalle. Y es, oiga, ¿cómo vamos a hacer para que podamos darle acceso a los trabajadores del campo? Y precisamente nace el tema de la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, que nace con la ley 160 del 94, ¿sí? Y precisamente empieza como a revisarse, bueno, ¿qué es la UAF? Bueno, para los que no conocen el término de la UAF, es prácticamente la extensión de tierra necesaria para que una familia, pues obviamente del campo, ¿sí?, pueda producir lo suficiente para cubrir sus necesidades, sea un tema agrícola, sea un tema de porcino, bueno, de lo que puedan hacer en esa porción de tierra. Entonces, precisamente la Corte Constitucional nos dice, oiga, este tema es tan importante porque permite al campesinado, permite al trabajador de campo, obviamente, ¿sí?, tener esa transformación económica, social, política en todo el país. Entonces genera esta que al principio pues era un tema de inconstitucionalidad, pero que al final la Corte nuevamente fundamenta desde el marco social del 91, dice el campesino, el trabajador del campo, ¿sí?, debe acceder a estas tierras, pero más que eso es poderle generar y propiciarle que produzca, ¿sí? Porque la Corte habla sobre los minifundistas, Sí. ¿sí? Y pues precisamente a la UAF, para, por ejemplo, imagínate, volvemos a lo que habíamos dicho del ENCORA, en este momento Agencia Nacional de Tierras. Yo tengo tengo un amigo ganadero, ¿cierto? Y en la parte rural le doy una extensión de tierra grandísima, ¿sí? Entonces, pues eso afecta, ¿cierto? O lo contrario, le doy una porción muy pequeña a una persona, ¿cierto? Entonces, estoy pecando por extensión grandísima de lo que le conoce como latifundista o minifundista. ¿Por qué razón? Porque si le doy una pequeña porción de tierra a un trabajador y no puede hacer el sustento mínimo, sino que solamente se vuelve, por así decirlo, en un loteo, ¿sí?, Sí. construcción, pues no estoy haciendo la función social de la tierra, que es producir. Entonces, precisamente entra la Corte Constitucional a revisar esos fundamentos y la necesidad de establecer y priorizar lo que es la UAF y priorizar como todo ese trámite para que no caigamos ni en un extremo ni en el otro. Ok, entiendo, doctor. Le agradezco muchísimo su intervención. Un placer. Muchísimas gracias. Para la próxima nos invitan otra vez. Un espacio. Gracias. Doctora María Alejandra, le agradezco su intervención. Así pues, tenemos como conclusión la importancia de la propiedad colectiva para los campesinos. Un derecho que se ha adquirido a lo largo de la historia y que hemos visto evidenciado
a lo largo de esta línea jurisprudencial. Pasamos muy puntualmente a una sentencia hito muy importante para esta línea jurisprudencial. Y esto es una sentencia de unificación. Por esto se le ve ese punto relevante al aporte de la jurisdicción agraria. Esta es la CU 288 de 2022, doctora. Sé que tiene muchos apuntes claros acerca de este tema. Por favor, ¿podría mencionar qué vislumbra ante ese aporte a nuestra jurisdicción agraria en Colombia? Ok, pues como bien lo manifestaste, la sentencia de unificación unifica la jurisprudencia clarificando los aspectos en relación con la propiedad rural. Esta sentencia es una pronunciación de la Corte Constitucional acerca de casos concretos acumulados donde resuelve y en algunos casos revoca o dejan firme sentencias de tutela que hablan acerca de la pertenencia de la tierra, valga la redundancia. En esta sentencia, el aporte más importante para la creación de la jurisdicción agraria es que la Corte Constitucional exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a que agilice el proceso de la creación de la jurisdicción agraria en cumplimiento con el Acuerdo de Paz, el punto 1.1, que fue el que dio paso para que se colocara como una prioridad la resolución de conflictos respecto a la tierra y con una perspectiva diferencial en los campesinos y a la población rural. Este ha sido como el aporte más relevante de la sentencia unificadora, la exhortación que se le dio al Congreso y al Gobierno Nacional. Ok, entiendo, doctora. Muy bien, tenemos en claro la importancia que tiene la sentencia de unificación con ese punto diferencial hacia el campesinado y aparte también las personas indígenas también como fuero constitucional en un Estado social de derecho. Así, dada toda esta línea jurisprudencial, llegamos a un punto importante, que es la jurisdicción agraria. En la actualidad, ¿qué solidez nos brinda todo este aporte que hemos venido comentando? ¿En qué punto, en qué estamos actualmente con la jurisdicción agraria? Bueno, pues es importante establecer una línea del tiempo respecto a la creación objetiva de la jurisdicción en el Congreso. Nos planteamos que en el 2018 se habla de un borrador acerca de esta jurisdicción, pero finalmente hasta el 2023, en junio, se promulga el Acto Legislativo 03 del 2023, el cual reforma la Constitución Política y ordena la creación de la jurisdicción agraria como parte de la rama judicial. Luego, en septiembre del mismo año, los Ministerios de Agricultura, Justicia e Interior presentaron 2 proyectos de ley para reglamentar la jurisdicción agraria. En estos proyectos de ley colocaron como propuesta una ley estatutaria y una ley ordinaria. En junio del 2024, al siguiente año, el Congreso aprobó el proyecto de ley estatutaria. Sin embargo, el proyecto de ley ordinaria no fue aprobado en uno de los debates. Por lo tanto, hoy en día la ley ordinaria se sigue discutiendo, pero la que está a espera del fallo de la Corte Constitucional es la estatutaria. En agosto del 2024 no se discute más acerca del proyecto de ley como ordinaria, sino se continúa hablando de estatutaria. Sin embargo, el Gobierno Nacional presentó nuevamente en el 2024 el proyecto de ley ordinaria. En octubre del mismo año solicita el trámite de urgencia para la ley ordinaria de la jurisdicción, priorizando su discusión conjunta con las comisiones primeras en la Cámara y en el Senado. En diciembre del año 2024, las comisiones primeras conjuntas de Cámara del Senado y el Senado aprobaron en primer debate el proyecto de la ley ordinaria. Actualmente, la ley ordinaria pues está todavía pendiente, pero la que tenemos más cercana para que esta jurisdicción agraria se vuelva una realidad es la ley estatutaria, que está en revisión por parte de la Corte Constitucional, esperando que esta dé el fallo, que es el paso clave para que nuestra jurisdicción se vuelva una realidad. Ok, doctora, le agradezco mucho que nos vislumbre sobre este tema,
que ya es una deuda histórica con Colombia y que ya la tenemos muy cerca. Es una deuda con el campesino, es una deuda con nosotros mismos. Le agradezco bastante su intervención. Gracias.